Marcos del Rosario. Adelante, Marcos. ¿Qué tal a todos y todas? Muy buenos días. Pues es un gusto estar moderando esta mesa con grandes amigos a quien admiro y respeto, en un tema que es fundamental, sin duda, para entender las coordenadas y de alguna manera la dinámica de los derechos humanos, su protección y su tratamiento en el contexto actual y sobre todo futuro, que tiene que ver con una importantísima reforma constitucional que se dio al ámbito judicial. No podemos separar la tutela efectiva de los derechos humanos sin la labor de las y los operadores jurisdiccionales, su visión, su perspectiva, y esta reforma me parece que lo platicamos en su momento con la magistrada, es de gran calado, es de gran importancia, pero no se ha advertido su trascendencia. Me parece que desde el foro y desde el ámbito académico requiere un mayor estudio y mayor comprensión, sobre todo por los alcances prácticos que pueda llegar a tener. Parece que es una reforma puntual, tan importante que cambió la época jurisprudencial. Estamos en la 11ª a partir de esta reforma. Y bueno, pues estamos con grandes expertos desde distintas áreas y de distintos ámbitos. Me voy a, si les parece, para entrar ya en el análisis, me voy a permitir presentar a los participantes. Tengo el gusto de presentar a mi querido amigo José Luis Caballero. Mi querido José Luis, un gustazo saludarte a la distancia. Es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la UNED de España. Tiene diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es académico, investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, del que fue su director durante 6 años. Actualmente es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha sido docente en diversos programas académicos a nivel nacional e internacional, países como Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. También ha llevado a cabo diversos trabajos en figuras de amicus curiae y peritajes internacionales, como el llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso San Miguel de Sosa y otras contra Venezuela. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias. La verdad es un gusto siempre contar con tu presencia, mi querido José Luis. Tu experiencia académica y tu conocimiento, pues, está por demás decir lo que es vasto y muy amplio. Gracias. También tenemos con nosotros el día de hoy, es un verdadero placer contar con la presencia de la magistrada Marta Leticia Muro Arellano. Cuenta con diversas maestrías en Derecho Privado, Derecho Penal, Constitucional y Derechos, y en Derechos Humanos, impartición de justicia y género. Se ha desempeñado como jueza de distrito en Guerrero, en el estado de Jalisco y Colima. Desde el año 2013 a la fecha es magistrada de circuito, adscrita al primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. Además, debo decir que la magistrada, además de casa, es una profesora de casa en el posgrado y en licenciatura, es una magistrada comprometida con la justicia en todos los sentidos. Sus sentencias lo avalan. Además, es una profesional garantista de los derechos humanos y pues siempre es un gusto contar con su presencia. Su prestigio lo avala, magistrada. Y pues también está con nosotros en esta mesa mi buen amigo Patricio Varela Bello. Es un joven jurista muy destacado que desde el ámbito de litigio y también en el ámbito académico pues ha venido aportando, comprometidazos también con los derechos humanos. Él es socio del despacho Fernández, Cortina y Varela, encargado del área de litigio constitucional y amparo. Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, con mención honorífica otorgada por el sustento de la tesis titulada La Acción Causal. Es miembro de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, litigante en materia civil, mercantil y amparo, y pues también ahí con varios temas que hoy en día traemos en litigio estratégico, precisamente relacionados con los derechos humanos. Patricio, bienvenido. Y pues sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz, si les parece, comenzamos contigo, José Luis,
Tienes 20 minutos en este primer bloque. Gracias. Muchas gracias. Perfectamente. Espero que se esté viendo y escuchando ahí de manera simultánea porque veía la imagen un poco diferida. Pues miren, muchas gracias. Agradezco mucho al ITESO y al programa de investigación a participar en este muy importante foro de derechos humanos. Gracias, Alejandra Nuño. Este foro lleva 24 años siendo un espacio muy relevante, en un compromiso pues muy importante por la causa de los derechos humanos, pero también por la idea firme de dónde debe estar paradas las coordenadas académicas, ¿no? Eso, 24 años recordándonos también en un ejercicio desde las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en México, el sistema universitario jesuita, y con una aportación desde las universidades de que el quehacer académico en todos los ámbitos cobra sentido último en la pertinencia, en la incidencia social, la docencia, la vinculación, la investigación. Muchas gracias por permitirme acompañarles a la distancia. Me hubiera gustado estar presente en Guadalajara, pero hay algunas cosas que tengo y agradezco mucho, Marcos del Rosario, por la bienvenida y por estar aquí contigo en este foro tan relevante. Muchas gracias y mucho gusto compartir con el maestro Patricio Varela, con la magistrada Marta Muro. Tengo tres reflexiones sobre la reforma judicial. Una sería, bueno, hay una tangencial, pero me parece muy importante. Tres reflexiones sobre propiamente la reforma judicial en relación con la reforma en derechos humanos. Algún impacto no generado desde la reforma judicial, sino desde una reflexión de la propia Corte en las últimas semanas, y luego alguna conclusión sobre lo que yo pienso que deberíamos estar atentas y atentos y sobre lo que viene de esta manera de proceder de la Corte en relación con los derechos humanos. Y voy a decir en qué sentido. Como dijo Marcos del Rosario, hay una importancia fuerte en la reforma judicial, muy fuerte, se ha dicho, que es la reforma pues, más importante en los últimos 25 años. Y yo quisiera recuperar que hay una dimensión, digamos, inescindible con la reforma en derechos humanos. Era necesaria una reforma judicial para terminar de aterrizar la reforma en derechos humanos. Me parece que sí, en el ámbito justamente del diseño del marco institucional y del marco de confección de los mecanismos. Justamente sí. Y yo dejaría el apunte en que me parece que nos haría falta, digo, yo no soy amigo de las reformas constitucionales, pero me parece que haría falta otra reforma en materia de medios de protección de derechos humanos, el amparo, sobre todo por los temas de reparación o de los mecanismos de protección de derechos humanos llevados a un umbral mucho más alto. Aunque hubo reforma de amparo, desde luego también en esa hace 10 años, del 6 de junio de 2011. Lo dejaría como un apunte. Y me parece que esta reforma judicial pues da por sentado, o debería dar por sentado, no solamente, y su operación, ¿verdad? No solamente la reforma, su operación, debería dar por sentado algunos presupuestos que trajo la reforma en derechos humanos consigo. Y me refiero a que más allá del diseño de la reforma de 2011 y de haber inaugurado la 10ª época jurisprudencial, la 11ª hora, como bien dijo Marcos del Rosario, me parece que detrás de la reforma en derechos humanos está el impulso de haber generado todo un sistema de interpretación sobre derechos. Esa es una de las ejes torales de la reforma en derechos humanos. O sea, generar la incorporación del derecho internacional a través de un bloque de constitucionalidad, de visibilizar el conjunto de derechos que tenemos, de interpretarlos, de armar luego un parámetro de control de regularidad constitucional y haber generado un sistema de interpretación solvente, técnico, emancipador, quisiera yo. Me parece que este sistema interpretativo ha estado sujeto, lo digo con
pues con claridad y haciéndome cargo de la crítica a los vaivenes que el propio Poder Judicial ha determinado sobre su virtualidad. Me parece que es un sistema que puede ser muy eficaz si dejamos de mirar atarlo a los criterios más formalistas y a criterios más procesalistas, ¿no? La interpretación conforme ha pasado de ser un principio de orientación y de integración entre derechos a ser a veces, en muchas ocasiones, un principio procesalista de conservación de las normas, en una visión reducida de la interpretación conforme. Y me parece que entonces la reforma en derechos humanos traje consigo justamente estas herramientas, ¿no? Bloque de constitucionalidad, interpretación conforme, la conformación de un parámetro de control de regularidad constitucional que informa el contenido de los derechos, nada más y nada menos, para su ejercicio social, que informa la resolución de conflictividad entre derechos, que debe informar, que informa y que debe informar el avance con respecto a la valoración de todas las leyes y los actos de autoridad desde una visión social. Me parece que esto hacía falta completarlo en la reforma judicial y hacía falta sobre todo por lo que teníamos en la idea quienes estábamos metidos en los temas, pues que era transitar un sistema justamente de precedentes, un sistema de precedentes en donde la jurisprudencia no se concretara a la doctrina que se alcanza a partir de las 5 resoluciones adoptadas en el mismo sentido, la jurisprudencia por reiteración, y que de alguna manera había que en este sistema de precedentes, desde luego, armar la vinculatoriedad de las razones de la ratio decidendi, que ya de alguna manera estaba, bueno, no de alguna manera, ya estaba prevista en el artículo 43 de la ley reglamentaria del 105 constitucional para las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad. Ahora, ¿por qué era importante transitar a un sistema de precedentes, que es en lo que me quiero enfocar? Me parece que tendríamos que exponenciarlo más y que quizá el sistema de precedentes nos lleve a los operadores y operadoras del derecho a tener mucha mayor amplitud en la resolución. Eso sería ideal. Hay una parte real y también muy simbólica, ¿no? Que es realmente afincar el modelo de derechos humanos constitucional en la interpretación, más que un modelo legal y legicentrista. Hemos sido un país muy legicentrista, muy de la técnica, eso está muy bien, pero muy formalista, muy de atar las cosas, muy de desenvolverlas verticalmente en normas, y la idea de reivindicar la experiencia normativa de la Constitución y su expresión o ampliación, digamos, horizontal, me refiero, el crecimiento, su grosor en contenido a través de la jurisprudencia, es muy importante, ¿no? Recuerdo que hace muy poco, en la resolución de la contradicción de tesis 351 de 2014, hubo un tema muy importante que causó, digamos, alguna molestia en las personas especialistas, porque la ministra Piña, en su proyecto, dijo que y me parece que lo dijo muy bien, dijo que la seguridad jurídica o el principio de seguridad jurídica no debe emplearse para sostener normas que violen derechos humanos. Y lo dijo porque era una de las razones por las cuales en el anterior criterio que facultaba a los jueces federales, lo sabe muy bien, para aplicar en los procesos que tuvieran bajo su conocimiento en amparo, solamente un control de constitucionalidad en aquellas normas procesales que los rigen, la ley de amparo, la orgánica del Poder Judicial de la Federación o el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en esta apertura al control de constitucionalidad, la ministra Piña dio en el clavo cuando dijo, bueno, esto se había negado por razones de seguridad jurídica, entre otras, pero no podemos estar de acuerdo en sostener que por ese principio se violen derechos. Y este es un mensaje muy importante al transitar al precedente. Destrabar
el legicentrismo y destrabar interpretaciones más formalistas, que eso no debe pugnar con la técnica, de ninguna manera. No es una crítica a la técnica y abrir todo, ¿no? Todo, la interpretación, lo que sea, ¿no? Es un sistema de precedentes seguros, de criterios seguros, no pugna con la técnica, pero sí pugna con la manera en que a veces se ha entendido el derecho como perpetuador del estado de cosas. En segundo lugar, me parece que es importantísimo con los precedentes mandar el mensaje de que la fuerza del contenido, repito, de los derechos está en la garantía ordinaria, en la jurisprudencia. Y ese sentido también aporta a que hay derechos que no solamente están en el bloque, es decir, en la Constitución y en los tratados internacionales propiamente, sino hay derechos que son de matriz jurisprudencial y deben, es decir, al interpretar los tratados internacionales en bloque con la Constitución General de la República, pueden surgir nuevos derechos de confección jurisprudencial, y los tenemos. El derecho al juez natural, que nos lo hemos apropiado en la práctica mexicana, que es un derecho que surgió en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al acotar de manera, a que sea de manera excepcional la extensión de la jurisdicción militar. O tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ha sido empleado y ha sido fortalecido en su contenido. Es de matriz jurisprudencial interpretativa, ¿no? Hace esta semana justamente la Corte resolvió un tema relativo a la Ley General sobre el control del tabaco, y de pasar en el proyecto un test en relación con la igualdad, la Corte determinó que había un tema de constitucionalidad y de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y una declaración de inconstitucionalidad con efectos que nos dirán porque fue por razones diferentes en la votación. Pero, en fin, hay una armonización también con respecto a la jurisprudencia interamericana más fácilmente. Y tercero, el precedente no se separa de los hechos, lo sabemos, acompaña la jurisprudencia más robusta del derecho comparado, más robusta del derecho interamericano, como se ha generado la jurisprudencia en el derecho de los derechos humanos, ya sea el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho constitucional de los derechos humanos, no separar los hechos, hacer vinculante la ratio decidendi y establecer que esa jurisprudencia fundamentalmente, y eso también debe ser un cambio de paradigma social, no son criterios que le hablan a los juzgadores primordialmente. Sí lo son. Y que vinculan la actuación de los operadores de justicia. Sí es importante. Vaya que sí es importante y es de lo más relevante. No obstante, la jurisprudencia debe ser un elemento que informe a la sociedad en su conjunto de la dimensión que tienen los derechos humanos, de la posibilidad de ejercer, de los linderos sobre su ejercicio, de ejercer incluso acciones para poder abrir esa manera de ejercer que está definida por las Cortes. Y le habla también a los justiciables. Entonces, la construcción del precedente no solamente, ya no aísla y no solo manda directriz, armoniza, conjunta y manda un mensaje a la sociedad de conjunto, facilita la observación, facilita el escrutinio en posibles rutas que no sean las más protectoras. Me parece que esto es una aportación enorme de la reforma judicial. Ahora, me quiero referir brevemente, porque se nos está yendo el tiempo, a dos cuestiones. Una es la contradicción de tesis 1351 de la que ya hablé. Me parece que es una resolución de la mayor relevancia. Algunas personas dijeron que era más relevante que la reforma judicial. No pondría este tema a una competencia de importancia, ¿no? Pero sí me parece que ha sido el primer asunto relevante sobre los principios de interpretación y de control radicados en el artículo primero que le toca a una nueva integración de la Corte. Y también ha mandado un mensaje muy importante
de distancia, no solo de la integración de la Corte, sino de una construcción mucho más acotada de las competencias jurisdiccionales. Es decir, se había abierto el control ex oficio de constitucionalidad a partir de 2011 para todos los operadores de justicia, lo cual es magnífico porque tenía concordancia o tiene concordancia tanto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos como con la doctrina de la Corte Interamericana sobre el control de constitucionalidad, de convencionalidad difuso. Y en esta, digamos, armonización se abrió. No obstante, el Poder Judicial de la Federación se distanció de esta apertura, pues al tener en sus manos cuestiones técnicas que se decía podrían impedir que hubiera un control de cualquier norma que resultara aplicable o de su consideración en los procedimientos. Y esto pues tenía atado, en cierta manera, el Poder Judicial por algunas cuestiones como la seguridad jurídica, como el tema de la preclusión, como el tema de la cosa juzgada. Cuestiones que la Corte, y lo saludo, el Pleno de la Corte fue desarmando muy bien y situando en su justa dimensión. Esta contradicción de tesis me parece que manda un mensaje importante en ese sentido, sacar la operatividad interpretativa de los moldes más formales, aunque tengan que seguir cuestiones técnicas, visibilizar una ampliación en el control de constitucionalidad, convencionalidad, y me parece mandar un mensaje también de una nueva posición que tiene esta integración de la Suprema Corte distinta a la que tuvo entre 2011, 2014, 2015, ¿no? Cuando también hubo un cambio de ministros y ministros. En fin, con esto yo quisiera nada más terminar con un tema que he traído en la mente. Me parece que, ¿por qué la reforma judicial? Yo ayer escuchaba al rector, a Luis Arriaga, con Carmen Aristegui, y él hablaba de los elementos de justicia transicional, de los elementos que deben prevalecer ante graves violaciones a derechos humanos, de lo que la justicia se juega en México. Y este elemento de justicia, además del de reparación, de garantías de no repetición, del derecho a la verdad, este elemento de justicia, cómo debe estar presente de manera más clara ante la problemática de violaciones a derechos humanos a la que estamos asistiendo en México. Y pensaba que esto, tanto la reforma judicial como los últimos criterios de la Corte, están abriendo, deben abrir y debemos aprovechar nuevos canales de justiciabilidad. ¿Y en qué sentido lo digo? La Corte ha abierto dos ejes muy importantes. Uno tiene que ver con mover los grandes temas como empuje cultural de derechos y empuje con las herramientas del derecho para exponenciar el mayor ejercicio de los mismos. Me refiero a la no criminalización de la interrupción del embarazo. Declarar inconstitucional la penalización por la interrupción del embarazo. Amplísimo. De emitir lineamientos sobre otro derecho fundamental, la objeción del consumo. Lo que veíamos esta semana sobre el libre desarrollo de la personalidad, en el caso concreto de los dispositivos para fumar, ¿no? Que no sean distintos al cigarro. Es decir, ampliación de los derechos. Y luego, por otro lado, está ampliando las herramientas de la interpretación, yo espero que eso siga, de forma más clara y contundente. Ha elegido el control de constitucionalidad para que todos los jueces federales lo hagan, de cualquier norma y no solo las procesales. Está abriendo el tema de las declaratorias de inconstitucionalidad en los test, como antier, que pasó de un test de la igualdad como razonabilidad a una declaratoria de inconstitucionalidad, en el caso concreto. Y traer la herramienta interpretativa no como un dique para no declarar la inconstitucionalidad, sino como una herramienta para nutrir los avances interpretativos. Eso está haciendo tanto en los procesos como en el contenido de los derechos de la Corte. Pienso que esto, para quienes nos dedicamos a la academia, las organizaciones de la sociedad civil, quienes estamos en los temas, debe servir como un aliciente para verificar y exigir dos cosas. La primera es que sea una ruta coherente y clara en
amplios en problemas estructurales de derechos humanos que la Suprema Corte va a tener frente a sí y que tendrá que resolver muy prontamente. Y me refiero pues a toda la litigiosidad que tiene que ver con la militarización rampante que está pasando en México y que a través de amparos o de controversia constitucional va a llegar al Poder Judicial, está llegando al Poder Judicial y llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en segundo lugar, también esta ruta, además nos debe indicar qué esperar en casos estructurales, como este de la militarización, sino también en esta, la magistrada nos dirá, pero yo veo pues una litigiosidad muy importante en México sobre temas de amparo. Los fideicomisos cancelados, el tema de las remuneraciones, el tema de falta de derechos a los investigadores, el tema del derecho a la salud, el tema del desabasto de medicamentos. Ayer se aprobó en Cámara de Diputados en el paquete de miscelánea fiscal, baja el nivel de deducibilidad a las donatarias autorizadas. En fin, y vendrán amparos seguramente. Entonces, litigios que nos permitirá observar, y que está muy bien, porque eso nos permite observar las relaciones de la sociedad mexicana en clave de derechos humanos, no una clave asistencialista ni clientelar, sino en clave de derechos humanos, pues tiene quien pelea el Poder Judicial de la Federación a estar a la altura de esta relación societaria en clave de derechos. Que por otro lado, pues el tema del precedente trae consigo esta apertura a partir de la reforma judicial. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Como siempre, eres muy preclaro, muy estructurado en tu argumentativa, en tu narración. Coincido contigo que la reforma constitucional en materia judicial, sin duda, lo más trascendente es el tema del precedente judicial. Es un cambio que yo creo que todavía no estamos advirtiendo porque viene a constituir a la jurisprudencia como la fuente principal de derecho, ¿no? El decir del Tribunal Constitucional, pero no solamente de nuestro Tribunal Constitucional, sino de todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas, van a encauzar ya en una construcción mucho más firme y mucho más amplia en la vigencia efectiva de los derechos humanos. Tan es así, hace, ¿qué fue, José Luis? Que estuvimos unos 3 o 4 meses hablando de la reforma y no éramos tan optimistas respecto al camino que venía y pareciera que una vez que entró en vigor la reforma, la Corte ha emitido sendos criterios jurisprudenciales de amplitud en materia de derechos humanos, lo cual, pues, de ser así y si gracias a esta reforma se va a venir gestando una ampliación efectiva desde la interpretación judicial de los derechos humanos, pues bienvenida. Pero sí me parece que tenemos que estudiarla, comprenderla, entender los alcances del precedente. Yo estoy de acuerdo que hayamos pasado ya, va a ser mucho más funcional, mucho más rápido la forma en que se va a dictar la constitucionalidad o no de algo. Hay mucha reticencia al respecto, hay mucha resistencia, hay gente que sigue cuestionando esta reforma, pero creo que ya estamos en ella y a trabajar, ¿no? Trabajar por el fortalecimiento de los derechos humanos desde el litigio estratégico, desde la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial. Y solamente para concluir, sí creo que esta judicialización de muchos ámbitos tiene que ver con la carencia o déficit que los otros poderes están gestando, que están haciendo. El hecho que cada día el litigio estratégico sea mucho más importante para la salvaguarda de los derechos humanos nos habla que los otros poderes no están haciendo su trabajo desde sus funciones y sus roles. Pues también en este momento, sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la magistrada Muro. Magistrada, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hay una apotegma que dice: la Constitución no es lo que en la Constitución se ve, sino lo que el juez dice que la Constitución es. Quiero iniciar esta breve charla con un agradecimiento a los organizadores de este gran evento para
de la reforma del Poder Judicial de la Federación para hacer frente a la impunidad y a la crisis de derechos humanos. A la maestra Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario de la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, sacerdote jesuita, junto con su equipo, por la invitación al diálogo abierto y respetuoso propio de esta prestigiosa universidad. Que sea de su interés escuchar la voz de los impartidores de justicia refleja ese pensamiento holístico. Por añadidura, que la invitación sea implícitamente para una mujer, implícitamente avisora el respeto de los derechos humanos de las mujeres porque se reconoce su inteligencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Marcos Francisco del Rosario, que modera esta mesa, coordinador de la licenciatura de Derecho del ITESO, impulsor del pensamiento crítico de ejercicio para estos que se llaman tomas de conciencia de los problemas que enfrenta nuestro sistema jurídico de cara a las imperiosas necesidades de la sociedad de contar con un rumbo seguro que haga la reforma de grande envergadura de 2011 un respeto irrestricto a los derechos humanos. Coincido con el doctor Caballero que esta reforma tiene que verse en clave de continuidad y de materialización de la reforma de los derechos humanos. Para mí, juzgadora de carrera, es invaluable la oportunidad de acercar la judicatura a las mentes abiertas y analíticas de esta universidad. El tema que nos convoca es a partir de la reciente reforma al sistema de justicia. Yo agradezco también al abogado Patricio Varela Velo, integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, usuarios del servicio de que prestamos los operadores justicia, que tiene una visión desde afuera de los trabajos que realizamos. Espero que mi opinión abone al entendimiento de la reforma judicial y sus desafíos desde dentro de la propia institución y bajo el principio institucional de que toda reforma legislativa nace con la presunción de mejorar lo que la ley que deroga modifica. Dar voz a una juzgadora federal para que exprese su opinión al respecto es, además de una gran distinción que me honra y agradezco profundamente, un compromiso institucional. También quiero mencionar a la doctora Docia Calderón Maidón, que es el punto de contacto para mi presencia en este foro. Desde luego, pues mis opiniones son a nivel personal. Preparé una pequeña exposición para dar una visión generalizada, muy ligera, de lo que es la reforma constitucional. El doctor Caballero puso el acento en temas muy, muy importantes con los cuales coincido, de que lo que nos quedó pendiente en esta reforma, como fue los efectos restitutorios que se pueden lograr a través de los instrumentos de defensa de derechos humanos. En fin, que eso será motivo de diálogo y para empezar, pues quiero dar un panorama general muy superficial, muy a vuelo de pájaro, para contextualizar el tema que ocupa la atención y después poder discutir los retos y los desafíos que esto impresa. ¿Cuáles son los objetivos generales de la reforma? Bien, dar eficiencia, parece que me lo iban a cambiar allá, sí. Lo iba a cambiar el chico. Ok. Dar eficiencia y eficacia a la maquinaria judicial. Fíjense dos términos, eficiencia y eficacia, desde adentro. Se reconoce entonces que hay problemas añejos de todos conocidos como el nepotismo, el acoso, la endogamia, el mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Actualizar conocimientos que finalmente lleguen a ser obligatorios para todos los integrantes del aparato de justicia federal, facilitar su acceso a las clases más necesitadas a través de la Defensoría de Oficio. Aprovechar de una manera mejor los recursos existentes como la transformación de tribunales unitarios en tribunales colegiados de apelación. Remediar las diferencias en su funcionamiento resultantes de la anterior reforma con la modificación de los plenos de circuito en plenos regionales, esto en lo estructural.
En suma, dinamizar el trabajo del alto tribunal a partir del novedoso sistema de precedentes de origen anglosajón. ¿Qué no podemos esperar de esta reforma? Yo no puedo dejar de comentar, como lo platicábamos hace un momento, que estamos viviendo en nuestro país un cambio de gobernanza. No es un cambio de gobierno, sino un cambio de estructuras. Esto ha generado dos elementos importantes que no podemos perder de vista. El primero, que todo, absolutamente todo lo que se genera, se cuestiona. Estamos en un nivel de tensión social muy fuerte que nos lleva en las más de las veces a perder la objetividad de los avances que va teniendo nuestro sistema jurídico. Bien, en ese sentido, ¿qué no podemos esperar de esta reforma? No es una transformación integral del orden sistémico de la justicia en México. Se refiere única y exclusivamente a la parte que realiza el Poder Judicial de la Federación. ¿Esto por qué lo menciono? Porque no abarca la justicia cotidiana, esa que es la de barandilla, la de primera imagen, la de la primera intención, a la que el ciudadano de a pie acude y entonces encuentra el sistema enmohecido, corrupto, burocrático, y esa es la imagen que se lleva de la justicia en México. Bueno, nuestra reforma no se refiere a esa parte de la justicia que se da en función de la división de poderes. Tendrá que ser un aliciente para que los estados modifiquen sus propias estructuras. Esta reforma no es similar a la que se dio en 1994, que cambió, es así, la estructura del Poder Judicial. Nada más recuérdese simplemente el tema simbólico de la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia. De la famosa Corte Cedillo, de 26 integrantes a 11, que permitiera la discusión de la especialización de las salas, del envío de los asuntos de legalidad a los tribunales colegiados. Esa transformación orgánica de nuestra institución no es esta reforma. Aquí se dan algunos pasos, cambios estructurales en aspectos importantes que se busca eficientar, que ya existían pero que se veían que no estaban dando los resultados esperados. ¿Cuál es la diferencia de esta reforma constitucional con la de 2011? Pues tampoco es una reforma en materia de derechos humanos. Esa reforma sustantiva que vino a transformar, ya no en lo orgánico de la reforma del 94, sino en lo sustancial, la impartición de justicia de 2011, que nos abrió la pauta de ampliar la esfera de derechos de los ciudadanos y de las personas que transitan en nuestro territorio, hablamos de inmigrantes, a un espectro protector de derechos, ya no de una constitución cerrada, sino de una constitución abierta, adicionada por criterios de tribunales internacionales que una vez que han pasado ese proceso dificultado de incorporarse a nuestro sistema jurídico, pues ya es nuestro sistema jurídico interno de distinto origen. Bien. Que dicho sea de paso, pues sigue evolucionando. El maestro Caballero menciona la jurisprudencia de reciente creación de la Corte, donde dice que los tribunales federales sí podemos hacer control de convencionalidad. Esto es un cambio de materia y una sustancia importante para las labores que nosotros hacemos. Bien, ¿qué es? Ahora sí, ¿qué es nuestra reforma? La que nos ocupa la atención del día de hoy. Esta es una reforma orgánica del Poder Judicial con miras a fortalecer su autogobierno, elevar el nivel constitucional de acuerdos generales emitidos por las instancias competentes para definir la política. Todos sabemos que a raíz de la reforma de 94 nació el Consejo de la Judicatura Federal y que es el órgano regulador de todos los
los órganos jurisdiccionales del país, que él emite acuerdos generales que no son obligatorios y debemos cumplirlos. Esos acuerdos, desde luego, no inciden en las facultades y las competencias de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez tiene esta misma facultad reglamentaria. Bueno, pues ahora esta facultad se eleva al nivel constitucional para darle firmeza. ¿Esto qué significa? Pues que los acuerdos del Consejo ya no van a ser transitorios, ya no van a ser del momento o de la circunstancia de la persona que dirija el Poder Judicial, sino leyes que deban respetarse. Busca directa y transversalmente vigorizar la función de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Esta añoranza que ha sido además discutida de si necesitamos un tribunal intermedio de legalidad y uno de Corte Superior para dejar a la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. La intención de la Corte, del Constituyente y del sistema es que esa forma y esa estructura no cambie. No es la intención de copiar el modelo español donde hay un nivel intermedio. Aquí lo que la reforma se decantó es por bajar de las competencias de la Corte ciertas facultades para dejarla a ella en un ámbito donde sus actividades se limiten precisamente al control de constitucionalidad. Esta reforma es interna en una parte, porque establece las bases constitucionales de la carrera judicial. Visibiliza la importancia de la función del Instituto de la Judicatura Federal, modifica la nomenclatura de la Escuela Federal de Formación, Capacitación y Actualización del Poder Judicial y Administrativo y sus órganos auxiliares. Busca dar acceso a la población en general a una defensa de calidad efectiva y profesional a través de la Defensoría Pública Federal. Reduce en el tiempo la formulación de la obligatoriedad de los criterios jurisdiccionales del alto tribunal a través del sistema novedoso de precedentes, un poco emulando el sistema del common law y que implica una reforma sustantiva y de largo alcance que se verá de a poco operante. Ya lo vimos en la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de la legalización del aborto. Es una resolución, una sola, que ahora es obligatoria conforme a este sistema de precedentes para todos los órganos jurisdiccionales del país. O sea, dinamiza a través de un solo sistema, de una sola resolución, un cambio fundamental en nuestro sistema. Pero además tiene una importancia fundamental. Compromete a los emisores con su propio criterio. El maestro Caballero hablaba de los vaivenes de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual estamos de acuerdo. Ustedes como académicos, nosotros como impartidores de justicia, a la hora que vemos una jurisprudencia, vemos que una dice que sí y otra dice que no. Vemos que una dice que es para acá y otra es para allá. Y ahora con ese sistema de precedentes, eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque los ministros, a la hora de formular sus votos, van a tener que comprometerse con sus propias opiniones, identificar su ratio decidendi ligado precisamente a los hechos para decir por qué sí siguen su criterio o por qué no lo siguen. Entonces, esto abona a la seguridad jurídica. Bueno, es el ejemplo que les traía. En resumen, en ella se suman aspectos estructurales y sustantivos con un solo propósito, hacer más eficiente y eficaz el sistema de justicia. La reforma, creo que no me va a dar el tiempo, pero simplemente voy a hacer la enunciación. Tiene 8 ejes fundamentales. Primero, la consolidación de la carrera judicial para todas las categorías a las que se accederá mediante concurso de oposición. Antiguamente la carrera judicial iniciaba a partir del cargo de actuario, ahora no, ahora va a iniciar a partir del cargo de oficial judicial, desde el asistente, el intendente, el
el auxiliar del secretario proyectista, del juez, desde ahí inicia la carrera judicial y se va a acceder pues a partir de concursos de oposición. De ahí la importancia de la transformación del antiguo Instituto de la Judicatura Federal ahora en una Escuela Federal de Formación Judicial. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso. El ideal al que se aspira es que todos y cada uno de los que integramos la estructura jurisdiccional provengamos de las aulas de la escuela judicial, que estemos capacitados para impartir justicia. También se busca un reforzamiento en las facultades institucionales del combate a la corrupción y el nepotismo, esto a través de los acuerdos del Consejo de la Judicatura, que ahora van a ser leyes. Ustedes saben, y bueno, es conocido, no es chisme de pasillo, las falencias, las debilidades, los ámbitos de oportunidad que tiene nuestro sistema. Se volvió tan especializado el sistema de justicia, tan cerrado en su conformación, que nos fuimos integrando a partir de nosotros mismos. Se generó mucha endogamia. Y les quiero decir, no es solo de los funcionarios judiciales, es de los propios compañeros que integran los órganos jurisdiccionales. Y esto por una razón esencial. Cuando uno está en el cargo y tiene tantas preocupaciones, tantos asuntos que resolver, se te va un oficial judicial y lo primero que buscas es quién lo va a sustituir. Y luego resulta que sale una compañera y le dice, oiga, está mi hermano, oiga, está mi sobrino, oiga, está mi esposo. Y entonces le dices, pues que se venga a trabajar. Entonces, esto ha generado pues que entonces las redes familiares al Poder Judicial de la Federación a su interior se hayan crecido, y ahora que finalmente llegó a ser un tema que impidió la modificación y la transformación y la evolución de la propia institución. Esta es una de las cosas que se pretenden combatir. Se dará un impulso muy fuerte a la capacitación y a la profesionalización del personal a través de la creación de la Escuela Judicial. Yo tengo el honor de ser la coordinadora de la Escuela Judicial en Jalisco, tengo 8 años en ese cargo, me ha correspondido conocer a 5 directores, todos ellos de mi respeto, todos han estado en la Escuela Judicial ahora con la intención de mejorarla, de hacerla crecer, pero lo han hecho en función de la época histórica en que les ha tocado vivir. Ahora tenemos una parte donde la Escuela Judicial llega a ser un factor muy trascendente, muy importante para la profesionalización del servicio. Y otra parte también interna importante que ayuda a la sociedad y que pudiéramos hacer que es parte fundamental de este reto que ahora estamos enfrentando con la reforma judicial, es la Defensoría Pública. Las defensorías públicas se consideraron así como algo que se necesitaba, porque la ley dice que si no tienes un abogado, el Estado te lo va a proporcionar. Entonces, ahí se van proporcionando abogados y se fue generando la Defensoría. Yo quiero decirles ahora en este momento que la Defensoría es un gran cuerpo profesional de servicio. El ingreso a la Defensoría es a través de exámenes de oposición. Ahora la propia Escuela Judicial se va a encargar de su formación, de su selección, de los exámenes de oposición. Entonces, las funciones de la Escuela Judicial se amplían en mayor medida para prestarle a la sociedad un servicio. Deberás de acercar a la gente al apoyo de un abogado. Es sabido que se dice, bueno, pues en México en las cárceles están los pobres porque los pobres no tienen dinero para pagar un abogado. Esa es la intención, modificar esa visión de abandono en la asistencia jurídica de parte del Estado. Y bueno, un ejemplo de esto lo vemos también en el reciente comunicado del presidente de la Corte, que tiene dentro de las facultades que establece la carrera judicial, emitir acuerdos para ver en qué temas se va a atender, pues que el presidente dispuso
que se atendieran a todas las personas que estuvieran internas en las cárceles con motivo de haber sido acusados de la comisión del delito de aborto. Entonces, esta es una forma como la reforma judicial viene respondiendo a los retos de exigencia en nuestro país. Bueno, el tema, pues para mí el análisis de la reforma tiene entonces 3 vertientes, una estructural, una interna y una sustantiva. Creo que hasta ahí terminaría por el momento mi intervención. Gracias. Muchas gracias, magistrada Muro, por su exposición. Creo que enumeró de manera precisa las claves de esta reforma, que si bien es cierto es una reforma que se puede apreciar como una modificación interna para hacer mucho más eficiente y eficaz el trabajo jurisdiccional, tal como lo refería, sí trae muchos alcances de carácter social, ¿no? Al final de cuentas se traduce, o lo que se busca es traducir una administración de justicia social, mejorar el entorno tan afectado que tenemos. Y usted lo refería, la Defensoría Pública, una figura que se ha visto muy lejana, se ha fortalecido muy poco. Yo creo que con esta reforma se viene a robustecer, ¿no? A profesionalizar de una mejor manera, y con la experiencia que usted tiene de tantos años siendo coordinadora del entonces otro Instituto de la Judicatura, ahora esta escuela, el hecho de que no solamente es un cambio de denominación, sino realmente que se capacite y que se forme a los juzgadores y juzgadoras y a los futuros, ¿no?, juzgadores y juzgadoras en esta clave de derechos humanos, en esta clave de la reforma constitucional, no esta, sino la que refería José Luis y usted hace un momento, la del 2011, que es la reforma parametral, sin duda alguna, en nuestro sistema constitucional. Estimado Patricio, cedo el uso de la voz, por favor, bienvenido. Al ITESO, gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias al ITESO, a Alejandra Nuño, por invitarnos a este maravilloso bosque universitario, como los pocos que hay en el país. Es un orgullo poder estar aquí. Muchas gracias a la magistrada Muro, a quien admiro y respeto, por compartir este panel con nosotros. Creo, y así lo representa en el foro, que usted vive las virtudes que conllevan la carrera judicial, la excelencia, la imparcialidad, la independencia, la objetividad y la paridad de género. Es muy importante que el Poder Judicial tenga personas juzgadoras como usted, y agradezco mucho su presencia aquí. También agradezco mucho al doctor Caballero, que es un experto constitucionalista con un libro fascinante de convencionalidad e interpretación conforme, y quien mañana además tendrá una plática con el ministro Saldívar en ese tema, que me parece maravilloso. Muchas gracias por poder compartir con usted y por poder compartir con mi querido amigo y colega de la barra, Marcos del Rosario. Pues bien, es muy padre hablar al final porque ya se dijo casi todo, entonces bueno, me voy a limitar a algunas cuestiones importantes que me parecen relevantes respecto a la reforma judicial. La reforma judicial, creo yo, y así lo dice Juan Antonio Caballero Ochoa en su reciente libro en donde la analiza, está dividida en 2 partes principales: los cambios que afectan la función jurisdiccional y aquellos cambios que afectan el gobierno judicial y la carrera judicial, ¿no? A mí los más relevantes me parecen precisamente los cambios que afectan la función jurisdiccional, en donde se busca consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. ¿Cómo le hacen? Bueno, es muy interesante también decirlo que esta iniciativa provino del Poder Judicial. Es curioso, aunque la hizo suya el presidente de la República, realmente la redactaron Fabián Estrada, Arturo Guerrero, el equipo del ministro Saldívar, que son extraordinarios y extraordinarios constitucionalistas. Sin embargo, quizá pudo haber hecho falta un poco de discusión democrática al respecto, y por eso me parece muy interesante el ejercicio que hizo Ricardo Antonio Silva Díaz, rector de la Escuela Libre de Derecho, de impugnar esta reforma judicial en amparo, porque esto va a conllevar un diálogo constitucional con este nuevo sistema de precedentes. Si el caso llega a la Corte habrá de decir las razones como Tribunal Superior o de última instancia de por qué la reforma es o no constitucional, ¿no? Entonces creo que el diálogo constitucional que está generando y que está generando también el ITESO mediante estas pláticas y el sistema universitario jesuita me parece fascinante. Entonces, entrando a los temas de las reformas, ¿cómo se puede volver a la Suprema Corte un tribunal constitucional o fortalecer su papel como tribunal constitucional? Bueno, pues entonces dijeron, el amparo directo en revisión ya no se ocupará de temas de importancia y trascendencia, sino de temas de
interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos. Este va a ser el supuesto de procedencia del ADR o amparo directo en revisión, para que la Corte conozca de estos temas y ya no conozca de temas de legalidad que se supone que estaban excluidos del ADR, pero había un abuso en la promoción de ADRs. El ADR es el amparo directo en revisión. Luego, se desecha el recurso de reclamación en contra de los autos de presidencia que admiten o no estos ADRs. ¿Está bien o mal? Pues se discutió bastante en los foros que hubieron respecto a esta reforma y se propuso que entonces el desechamiento quizá viniera por parte de colegiada de las y los ministros. Eso se establecerá en acuerdos generales en un futuro. ¿Cuál es un punto también muy interesante que se realiza? Se cambian los plenos de circuito por plenos regionales que estarán conformados por 3 magistradas y magistrados ratificados en su encargo, que durarán 3 años y podrán ser ratificados por otros 3 años. Con esto se busca evitar lo que sucedía a veces, y lo sabe mucho mejor la magistrada que yo, porque ella fue presidenta del pleno de circuito, del tercer circuito en materia civil. Muchas veces los magistrados o las magistradas de sus tribunales venían a defender la postura de sus propios tribunales en lugar de asumir la postura propia que consideraran era la que tenía que prevalecer en el criterio jurisprudencial. Entonces esto ahora cambia con estos 3 magistrados. Habrá un tema de especialización que desde luego tendrá que analizarse, porque antes, bueno, en el pleno del primer circuito en materia civil habían 13, muchísimos magistrados. Aquí en Jalisco no, habían 6 nada más por el tercer circuito, pero pues ahí se demostraba la especialización, estaban divididos por especializaciones. Ahora vamos a tener que ver pues, estos super magistrados y super magistradas que estarán en los plenos regionales, que habrán de definir las jurisprudencias o los criterios jurisprudenciales en materia regional. Otra cuestión que se eliminó es el amparo soberanía. Ustedes saben que existía el amparo soberanía. ¿Por qué se elimina? Porque ya se aborda ese tema en la controversia constitucional y porque todos por violación al 16 primer párrafo de la Constitución se estaban abordando cuestiones competenciales en el amparo. Y un tema interesante también en controversias constitucionales, se limita a temas de violaciones directas a la Constitución, ya no legalidad, para depurar todas estas cuestiones donde la Corte tenía que hacer análisis de constitucionalidad más allá de su labor como tribunal constitucional. La declaratoria general de inconstitucionalidad, este proceso tan curioso que tuvimos en México y que ya lo vivimos en el tema de telecomunicaciones y de marihuana, con la sentencia de la ministra Norma Piña, la 1 de 2018, la declaratoria general, pero era un sistema complejo, tenía que haber 2 sentencias, luego se da una notificación, luego cuando llegabas a la quinta veías si no, 90 días y la Corte luego expulsa. Es un sistema muy complejo. Ahora, con este nuevo sistema del precedente se modifica la declaratoria general y se deja en una sola sentencia para que se envíe la notificación. Si no lo cambian en 90 días, la Corte por mayoría calificada podrá eliminar la norma jurídica del sistema, ¿no? Y pues bueno, para temas de violaciones graves de derechos humanos, el Consejo de la Judicatura Federal puede concentrar el conocimiento de los asuntos en uno o distintos tribunales colegiados que ya estén ahí, no son tribunales que se estén creando para el efecto, sino que ya tienen su función jurisdiccional normal y nada más el asunto se va a concentrar en ese tribunal. Otro tema que se cambia ya no son contradicciones de tesis, sino de criterios. Ahora el tema que importa es el criterio, no la tesis que refleja el criterio. Eso siempre en el despacho lo hemos peleado, porque desde, como lo dijo el doctor Caballero, en la ley reglamentaria del 105 fracciones 1 y 2 de la Constitución ya se establecía que las consideraciones que sustentaban la sentencia eran las obligatorias, no la tesis que eventualmente saliera. Ahora esto ya rige también en el sistema de precedentes. También es muy interesante porque se modifica la conformación de las tesis. Ahora es el rubro, hechos, criterio jurídico, justificación e identificación del asunto, ¿no? Eso es muy interesante. Estamos partiendo de un análisis parecido al que se hacía en Estados Unidos, e hicimos los que hemos llevado derecho comparado, cuando se analizaban los hechos, criterio jurídico y justificación. Entonces, el cambio más importante, me parece a mí, es el del precedente. ¿Por qué? Porque quiere consolidarse la Suprema Corte como un verdadero tribunal constitucional. Y aquí hay que analizar, como dicen a Laura Magaloni, la evolución que han tenido los tribunales constitucionales europeos al paso del tiempo. Actualmente los tribunales constitucionales europeos no son ya nada más estos meros pacificadores de los conflictos políticos propios del pluralismo democrático mediante el control abstracto de las leyes, sino que se han vuelto verdaderos protectores de derechos humanos. Esto es a partir de la segunda posguerra, y sobre todo Capelletti dice una frase muy interesante en donde dice que a partir de la segunda posguerra los tribunales constitucionales se han tenido que dar a la tarea de la dolorosa o el doloroso reconocimiento de que una constitución y una declaración de derechos necesita de una maquinaria judicial para hacerlos efectivos.
Esa es una realidad. Entonces, eso está sucediendo en Europa y ya cambiamos esta noción del tribunal kelseniano de 1920 de la Constitución austriaca como mero legislador negativo y ahora pasan a ser verdaderos protectores de derechos fundamentales. Se asimila un poco su tarea a la de la Corte Suprema norteamericana, que mediante el establecimiento de precedentes genera una doctrina constitucional que constituye derecho constitucional y que es fuente normativa. Entonces, ahora con esta evolución que está teniendo la Suprema Corte, basta una sentencia del Pleno o de las salas aprobada por mayorías de 8 votos en el caso del Pleno o 4 de la sala para que las razones que justifiquen la decisión sean obligatorias para todas las personas juzgadores del país. Esto es, desde luego, sumamente trascendente en materia de derechos humanos, que es el foro que nos convoca. ¿Por qué? Pues está el caso de la acción de inconstitucional 148-2017, que es el caso del aborto de Coahuila. Este caso, además de ser una acción de inconstitucionalidad y declararse la invalidez del 196 y otros artículos, se eliminan del sistema jurídico y por efectos de retroactividad ya están libres las mujeres que en Coahuila estaban presas por haber cometido este absurdo delito de aborto. Entonces, eso es una materialización, es una efectividad de un derecho humano que se logró a través de una sentencia de la Suprema Corte. Eso era por el mero efecto de ser una acción de inconstitucionalidad, pero además por el precedente que generó, la Defensoría Pública ahora, como bien lo dijo la magistrada, está asesorando a todas las mujeres o personas gestantes que hubieran sido procesadas por haber cometido el delito de aborto o que estén siendo procesadas. Esto es magnífico, esto realmente es ver las implicaciones que puede tener una sentencia de la Corte en los derechos humanos de las personas. Antes, ¿por qué era tedioso, tardado, arcaico? Porque tiene que esperarse unos 5 criterios. 5 criterios en el mismo sentido, ininterrumpidos, sin ninguno en contra. No, bueno, había muchas ocasiones en las que la Suprema Corte resolvía que una norma era inconstitucional por la mayoría calificada y no podía conformar jurisprudencia. Ahí estaba la norma volando, porque teníamos un sistema parecido al de jurisprudencia constante, en donde se tiene que establecer una serie de criterios constantes para que se pueda eliminar la norma del ordenamiento jurídico. Me parece que eso no es acorde con nuestra realidad y menos con una protección efectiva de los derechos humanos. También un punto bien interesante que se me pasó a decirles en las declaratorias generales de inconstitucionalidad: se quitó la eliminación que había del tema tributario, que era absurdo, podían haber normas tributarias inconstitucionales rondando por el país y que la Corte declara constitucional y no podían ser materia de una declaratoria general. Ahora ya se elimina eso y sí pueden ser materia. Entonces, creo que el papel de la Corte ahora va a ser muy interesante. De nosotros como analistas de las sentencias de la Corte, será muy importante pasar a analizar la ratio decidendi, como ya dijo el doctor Caballero y como ya dijo la maestra Muro. Es muy importante distinguir la ratio decidendi, las razones que justifican la decisión, el motivo por el cual se resolvió de tal o determinada manera, de las obiter dicta o a mayor abundamiento, que si bien pueden ser persuasivas para futuras decisiones, no tienen fuerza vinculante. Efectivamente. Entonces vamos a tener que realizar este ejercicio de analizar las sentencias y ahí es cuando se vuelve importantísima la argumentación jurídica en clave de derechos humanos. Y así lo ha estado haciendo la Suprema Corte. Cuando resolvieron el caso del amparo de Coahuila, la Suprema Corte, si se revisa la versión estenográfica, dio una argumentación cada una de los ministros en claves de derechos humanos. Yo me declaro abiertamente fan de la ministra Norma Piña, es una ministra extraordinaria con una técnica jurídica y un constitucionalismo brillante y si seguimos sus argumentaciones de verdad se van a dar cuenta cómo argumenta en clave de derechos humanos. El ministro Saldívar, desde luego ministro progresista desde 2009, viene empujando los cambios progresistas en la Corte. También quiero decirles, porque se me pasó, que mis opiniones son personales, no son las de la barra. Agradezco a la barra que haya lanzado al ala más progresista aquí en Jalisco de los abogados. Estoy aquí, soy joven, veo muchas personas jóvenes y me da mucho gusto, pero lo que opino es mi opinión personal, porque precisamente el impacto que tiene a los derechos humanos pues son sus sentencias y han habido sentencias muy trascendentales de la Corte desde que se aprobó esta reforma y es un poco de lo que yo quisiera platicarles. Quizá ya mis colegas dieron la mayor parte de qué aborda esta sentencia y entonces aquí les voy a hablar de las sentencias estructurales y del constitucionalismo transformador. Como lo mencionó el doctor Caballero, existen muchas ocasiones en las que hay problemas estructurales en las sociedades y esto ha sido abatido a través de sentencias estructurales en Colombia, en Sudáfrica, en Alemania, en otros países que se aprecia que hay un problema estructural y tiene que ver mucho con derechos sociales como salud, como medio ambiente, comercio consumidor, etcétera, pero hay un problema estructural en donde las autoridades elegidas democráticamente no tienen intención de cambiar esa situación y los tribunales constitucionales como expertas y expertos en derechos humanos advierten esta situación. En Colombia se le llama el estado de cosas inconstitucionales, lo han tenido respecto al hacinamiento. En fin, hay un libro muy interesante en donde el doctor Caballero también participa y Néstor Osuna nos habla de 3 casos paradigmáticos
paradigmáticos del hacinamiento carcelario en Colombia, etc. Y aquí se habla de estas sentencias estructurales que lo que buscan es cambiar estos vicios que hay. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso de Brown versus Board of Education en 1952 en Estados Unidos respecto de la segregación que había en las escuelas por raza. La Corte, mediante una structural injunction, elimina esta situación, dice es inconstitucional, viola la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos ejemplos claros de sentencias estructurales que modifican vicios estructurales que hay, y de ahí viene su nombre de estas sentencias, modifican vicios estructurales que se presentan en sociedades democráticas donde las autoridades electas democráticamente, si bien tendrían que ser las que tendrían que cambiar estas situaciones porque generan violaciones de derechos humanos, no lo hacen. Entonces ahí los tribunales constitucionales, como protectores de derechos humanos, revierten estas situaciones. ¿Y cuál es el constitucionalismo transformador? Que el ministro Saldívar ha dicho en distintas ocasiones que aquí en México somos un país con constitucionalismo transformador, con lo que estoy de acuerdo. Bueno, son aquellas constituciones que tienen un modelo transformador, que salieron o que están transitando de una situación clasista, racista, autoritaria y están queriendo transformarse para dar tránsito a la protección de derechos, a un sistema democrático, a que haya dignidad. Es el caso de Sudáfrica, es el mayor ejemplo de constitucionalismo transformador, que en la Constitución de 1996 se erradicó el apartheid y desde ahí el Tribunal Constitucional Sudafricano ha tomado un papel muy importante en este constitucionalismo transformador, que curiosamente no se ha decantado hacia el racismo. Sus sentencias más interesantes y más importantes de constitucionalismo transformador tienen que ver con el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, son puntos muy interesantes que hay que valorar. En México la Constitución del 17, coincido con Saldívar y con García Zarubi, que es un secretario excelente de la Corte, es transformadora. Entonces, analizando este papel transformador de nuestra Constitución, es una Constitución cargada de mucho derecho social, es una Constitución muy social y por eso fue famosa durante mucho tiempo, pero además el papel que se dio con las reformas de 2011 a la Corte y a la protección de los derechos humanos han aumentado este constitucionalismo transformador, que coincido con el doctor Caballero en su libro, este principio de interpretación conforme del artículo 1 constitucional conlleva una integración, analizar el parámetro de control de regularidad constitucional con los derechos humanos, tanto de sede constitucional como de tratados internacionales, para lograr aquella decisión que sea más favorable para la persona. Yo creo que estamos a tiempo, y mañana el doctor Caballero hablará con Saldívar, pero bueno, estamos a tiempo de superar esa parte de la contradicción de tesis 293 de 2011, que es absurda, en donde las restricciones constitucionales prevalecen sobre la protección más amplia que puedan otorgar tratados internacionales. Me parece absurdo, creo que hay que ya modificar este criterio. Entonces, sentencias muy interesantes que han sido estructurales, la del caso del aborto, la del caso de la objeción de conciencia, que es sumamente interesante porque estaba regulada de forma amplia, únicamente se ponía en riesgo la vida o había peligro de muerte, podía excusarse de realizar este trámite. Y la Corte lo que dice es, a ver, no es que no exista la objeción de conciencia, sí existe, ahí está, pero hay que establecer límites, porque cuando chocan dos derechos humanos tenemos que hacer un ejercicio de ponderación, no hay derechos absolutos, no puede ser la objeción de conciencia absoluta en contra de la libertad reproductiva, de la libre configuración de la personalidad de las mujeres, ¿no? Porque ya hemos visto grupos sumamente conservadores que intentan utilizar la objeción de conciencia para evitar que las mujeres puedan recurrir a la interrupción legal del embarazo. Ese no es el objetivo porque los derechos humanos no están para pelearse, hay que armonizarlo, pues, y ahí es donde se analiza que en una sociedad plural, democrática, la diversidad es presupuesto. Entonces, como hay una amplia diversidad, tenemos que respetar los derechos humanos. Y aquí hay un juego porque quienes somos liberalistas apoyamos la objeción de conciencia, pero quienes son conservadores utilizan la objeción de conciencia para evitar que se ejerzan otros derechos humanos y es una paradoja. ¿Qué se está tratando de hacer las personas que somos progres? Pues bueno, tratar de establecer límites para que estos derechos se puedan ejercer de forma que no impidan el ejercicio de otros derechos. También el caso del concebido de Sinaloa es muy interesante, en donde la Corte ya dijo que los estados no tienen competencia para regular el momento en el que empieza la vida, ni a partir de cuándo, o quién es persona, no tienen competencia para definir quién es persona, eso únicamente le compete a la Constitución General y por tanto no pueden volver a los concebidos o al producto de la gestación titular del derecho desde el momento de la concepción para oponerlos después a la libertad de la mujer.
al derecho de decidir, a la libertad reproductiva. No se puede, eso es lo que ha dicho la Corte. Un caso que, bueno, ya lo dijo el doctor Caballero, que me parece fascinante, es la contradicción de tesis 351 de 2014, en donde se supera el previo criterio de Cosío, en que las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación únicamente podían realizar un control ex oficio de las normas adjetivas que rigen su actuar. Siempre me pareció absurdo, no puede ser que todas las personas juzgadoras del país, incluso de locales, puedan realizar este control de convencionalidad y las personas juzgadoras federales son expertas en derechos humanos no puedan realizar este mismo control a la hora que conocen en amparo de distintas violaciones de derechos humanos, ¿no? Y un caso que, como me manifesté fan de la ministra Norma Piña, es el caso de Holbox, la controversia constitucional 212 de 2018, que ha pasado desapercibida, fue resuelta en primera sala, pero es un asunto bien interesante porque se introduce el principio de la función ecológica de la propiedad en nuestra Constitución. Es un principio que ha sido muy desarrollado por el ministro Benjamin en Brasil, Herman Benjamin, y por otros tribunales como el colombiano, pero ya no nada más es la función social de la propiedad, sino la función ecológica de la propiedad, y vamos a pasar a transitar de este modelo androcentrista, donde el hombre es el centro del universo y puede manipular el medio ambiente y hacerlo pedazos a como se le antoje, para respetar la biodiversidad y para entender que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho transversal y es un presupuesto para el ejercicio de todos los demás derechos, ¿no? Es una sentencia interesantísima de la ministra Piña. Y la última sentencia que quisiera comentarles, que es una que todavía no se dicta y ojalá el doctor Caballero lo pudiera platicar mañana con Saldívar, pero es el amparo en revisión 585-2020 que se está discutiendo en la primera sala. Es un amparo promovido por Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y es en contra del delito de posesión simple de la marihuana. Es absurdo que se siga penalizando con cárcel el ejercicio de un derecho. Si la Suprema Corte ya dijo en la Declaratoria General de Inconstitucional 1 de 2018 que el consumo lúdico de la marihuana entra dentro del ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que es consistente con el Tribunal Constitucional alemán en el caso Elfes, incluso con el Tribunal Constitucional colombiano, entonces si ese ejercicio está amparado por un derecho humano, no te pueden meter a la cárcel por ejercerlo, porque consumo necesita posesión. Es absurdo que por posesión te metan a la cárcel, pero sí puedas consumir. No hace sentido. El proyecto estuvo a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, me parece, tiene varios vicios técnicos. Hay una confrontación de derechos humanos, derecho a la salud pública o la salud por un lado y el derecho a libre configuración de la personalidad por el otro. Amerita necesariamente un test de proporcionalidad de 4 grados, no un test de razonabilidad, de igualdad, muy sencillo que puede superar, que es el que está haciendo en su sentencia, y por eso viene para confirmar la constitucionalidad de la cárcel para quien se encuentre en posesión simple. Esta es una posesión simple, no tiene fines de comercio, la naturaleza misma del delito así lo prevé. No soy penalista, pero me parece claro, no es calificada, no hay intenciones de comerciar. Entonces creo que la Corte tiene, el ministro Saldívar, tomar un papel importante en ese asunto y subirlo a pleno, o en su caso espero la sala, con la ministra Piña, el ministro Gutiérrez y la ministra Ríos Farjat, que son evidentemente progresistas, le den para atrás a ese regresivo proyecto. El país no está en momentos de emitir una sentencia de esa naturaleza y creo que el precedente que mencionó el doctor Caballero sobre los vapeadores o cigarrillos electrónicos que acaba de resolver la primera sala nos da la línea. Ya lo dijimos, nos vamos a transformar o ya nos transformamos en un sistema de precedentes. Ese es stare decisis et non quieta movere, estarse a lo dicho y no moverse a lo decidido. Es una línea jurisprudencial que tiene que fijar la Suprema Corte, que va a generar, que es una fuente normativa de derecho y que tiene que ser consistente. No puede la Corte ahora en este nuevo sistema de precedentes dar los bandazos que mencionaba hace rato la magistrada Muro, porque eso es seguridad jurídica para los justiciables. Entonces esperemos la Corte en este nuevo esquema del precedente judicial y de verdadero protector de derechos humanos asuma su papel en este asunto tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Patricio, por tu intervención. De alguna manera, retomando lo que referías, los casos que se han venido resolviendo en los últimos meses, en los últimos años, que también José Luis hacía mención, me queda claro que con el establecimiento del precedente judicial, vuelvo a insistir con el tema, y que los tres de alguna manera refirieron que es el tema más importante de la reforma, la parte sustancial efectivamente, vamos a transitar a una nueva estadía constitucional, ¿sí? En el cual se fortalece ya, se ha venido gradualmente fortaleciendo, pero hoy creo que llegamos a
a un ámbito donde nuestra Suprema Corte tiene que fungir, no desde lo formal, sino ya en lo material, como un tribunal constitucional auténtico. Y ya no va a haber esos acotamientos procesales, como lo referías tú hace rato, Patricio, y lo platicé con la magistrada en este momento, el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, pues para llegar a ello era imposible, ¿no? Y la propia jurisprudencia reiterativa ya… o tardaban años en llegar las 5 jurisprudencias, las 5 sentencias en el mismo sentido, o los criterios, o nunca se llegaba, ¿no? Había casos que nunca se iba a llegar. Entonces, el hecho que se determine la inconstitucionalidad de algo, o se establezca un criterio de constitucionalidad respecto a una norma, o se amplíe un derecho o una libertad en un sentido determinado, va a obligar, como lo refería Patricio, el propio José Luis y la magistrada Muro, a generar una línea jurisprudencial que tanto anhelamos, que existe en la Corte Constitucional Colombiana, que existe en el Tribunal Alemán, en el Tribunal Español, sí, con vaivenes muchas veces, pero ya me obligo precisamente a ampliar mi criterio, y si va a haber un overrule o si va a haber un cambio en la jurisprudencia, pues se tiene que justificar el por qué estoy cambiando de viraje. Y nos vamos a alejar de este efecto pendular que tanto tenemos, ¿no? Que tanto acusamos de que vamos de un lado para otro, pero a veces hasta en un mismo mes, ¿no? O sea, ni siquiera es que pasó 3 años o 4 años. Bueno, en una semana a otra, pero el tema de que ad casum, ¿no? A veces la justicia según el caso, no, me parece que sí, un precedente genera certeza y seguridad jurídica para toda la sociedad. Bueno, pues vamos a tener algunos minutos para que quienes tengan la intención de plantear una pregunta, alguna duda a nuestros panelistas, pues lo hagan de viva voz. No sé si alguien dentro del público quiere hacer una pregunta o varias preguntas. Adelante. Ale, me parece que tienes ahí una. Ahí está, claro. Ahora sí, ya. Pues muchísimas gracias a los 3 expositores. Yo pensaba cuando les escuchaba que ojalá en la vida nunca nos enfrentemos en un tribunal con Pepe ni con Patricio, y que sí tengamos a la magistrada de nuestro lado, ¿no? Son una bala en el mejor de los sentidos. Yo tengo como varias preguntas y algunas inquietudes pensando en lo que ustedes fueron desgranando sobre esta reforma, ¿no? La primera, tal vez con el tema del acceso a la justicia, que bien lo decía la magistrada del Muro. Todos y todas, ¿no? Seres comunes y no necesariamente litigantes, y que estamos allá, tenemos una idea de la justicia, y bueno, tuvimos un panel previo, ¿verdad?, sobre el tema del subregistro, de la cifra negra, y sin haber hablado de todo, de lo que todo aparte toca, el 10% de esos pequeños casos que llegan a ser judicializados en materia penal, y bueno, y la tardanza que tiene la justicia cotidiana, como lo decía la magistrada del Muro. Entonces, tal vez la primera pregunta que yo les formularía a ustedes es, digamos, ¿por qué esa disociación? Porque qué bueno que por un lado el Poder Judicial de la Federación vaya, pero sabemos que son como las grandes ligas y lo queremos ver así, ¿no? A las personas les importa el vecino, les importa quien se está llevando a sus seres queridos desaparecidos, tal vez el tema del agua, o sea, podemos ver ese tipo de justicia que es el que más le llega a la gente y que no está teniendo digamos, una reforma de calado que nos surge en todas las materias, pensaría yo, ¿no? ¿Y qué se necesitaría tal vez para, digamos, para ir con una reforma mucho más amplia en términos del sistema de impartición? Ya vimos de procuración, pero de impartición de justicia. Esa es la primera pregunta que yo les haría. La segunda, que tiene que ver con la generación de este sistema de precedentes, que suena súper bien, qué bonito, ¿no? Yo ahí tengo 2 preguntas, una preocupación y una pregunta. Pepe lo dijo, el tema de la interpretación conforme. A mí me da pánico entender, o sea, ver qué entendemos por la interpretación conforme con una constitución
que está parchada, que a cada rato a nuestros legisladores se les ocurre reformar y que, por ejemplo, tenemos el arraigo, tenemos la prisión preventiva oficiosa, que es completamente contrario, digamos, a los tratados de derechos humanos, que por cierto están en el primero constitucional y que también se supone, digamos, hay todo un tema de jurisprudencia internacional y precedentes que dicen que eso va en contra. Entonces yo me encantaría ver cómo se trata de hacer una valoración entre la interpretación conforme a nuestra maravillosa Constitución parchada y que está muy a la espera de nuestros legisladores federales y, por ejemplo, el principio pro persona, que una entendería que por ahí va, ¿no?, la idea de una interpretación mucho más adecuada a los derechos humanos y al sentido y fin de los mismos, ¿no? Entonces, esa, digamos, y la pregunta también, qué interesante que la Suprema Corte lo tenga, pero yo creo que muchas personas nos preguntamos, ayer que justamente lo mencionaban, todo el mundo está apostando a que la Corte se va a pronunciar sobre el tema de militarización, ¿no? La pregunta que les hago es ¿cuánto tiempo se tarda la Corte o debería tardarse la Corte para definir estos criterios? Como ya bien lo mencionaban, y hablando de lo que decía Patricio en términos de las sentencias estructurales, transformadoras, ¿cuánto tiempo se va a tardar la Corte, por ejemplo, para conocer de temas de militarización, de los megaproyectos, de todos los temas que ustedes bien conocen que, digamos, están siendo fuertemente impulsados por esta administración mucho más federal, pero también por algunas administraciones estatales y que nos tienen, digamos, que tienen al país en vilo porque son políticas de Estado importantísimas, ¿no? Entonces, ahí el tema también, otra vez, creo que desde fuera la pregunta se hace el tiempo que le toma a la Corte y que le debería de tomar para pronunciarse sobre estas políticas y cómo debería de ser mucho más ágil en algunas cosas una decisión judicial, ¿no? Y dos preguntas más ya, un comentario y dos preguntas más. Uno, me gustaría conocer su opinión sobre, el ministro Saldívar también hizo referencia mucho a que esta reforma tenía como finalidad también evitar la corrupción judicial, el nepotismo, ¿no? Entonces, me gustaría un poco ligándolo con lo que dijo muy brevemente Patricio, ¿cuáles son como las preocupaciones que tiene esta reforma? Y, por ejemplo, la Escuela Libre de Derecho y otras más tienen esa preocupación, digamos, ¿qué es lo que… ¿En dónde se quedó corta la reforma, por decirlo así? ¿O cuáles son las preocupaciones de la reforma? Creo que ese es un tema que también nos interesaría conocer. Y yo, un tema último es, y no, la verdad es que por supuesto que no he leído toda, pero a mí me preocupa mucho el tema del cumplimiento también. No se habla mucho del cumplimiento, se habla mucho más, creo yo, en el ámbito internacional. Estamos preocupadas de cómo ya tenemos 10 sentencias de la Corte Interamericana, o sea, con la manita las contamos y lamentablemente, salvo una, ninguna se cumple en su totalidad porque hablan de temas estructurales. Pero también es cierto que, por ejemplo, en términos de amparo, había por ahí una cifra importantísima del incumplimiento de los amparos y también, aunque se trata de cumplir, a veces es… digamos, el juez o la jueza federal designada para la revisión o la supervisión del cumplimiento de una decisión, ¿qué entiende por ello? Y a veces empieza otro nuevo litigio en términos del cumplimiento de la decisión, ¿no? Termino con una última cosa sobre el tema de la Defensoría Pública que me parece fundamental. Ayer tuvimos la presentación de un documental sobre mujeres víctimas de tortura sexual, en donde al final de cuentas seguimos viendo que en México sigue habiendo mujeres encarceladas, ¿no? Y que siguen sufriendo estas, digamos, tremendas agresiones a su integridad y siguen estando allá. Qué importante que efectivamente hay una defensoría, otra vez federal, ya después tendremos que ver las locales, ¿verdad?, que estén cercanas a las personas que están sufriendo las violaciones en sus derechos. Entonces, disculpen, me agarré de una vez todo. Les agradezco muchísimo, de verdad, sus respuestas y por supuesto que estén aquí en el foro. Muchas gracias. Pues no sé quién quiera comenzar, magistrada. Bueno, pues como Ale dijo que Patricio es una bala, yo creo que ella es una metralleta. Porque las preguntas no fueron de balazo, sino de metralleta.
Entonces, son tantos los temas que cuestiona que yo quisiera referirme a alguno de ellos y bueno, con toda la experticia que tiene nuestro eminente catedrático, pues él se va a hacer académico, pues él se va a hacer cargo de otras y bueno, aquí nuestro abogado litigante, yo me quiero ocupar de las que directamente podrían vincularse a la tarea de los juzgadores. El primero, ¿por qué la disociación? ¿Por qué esa diferencia del Poder Judicial Federal del Poder Judicial del Estado? Pues nosotros sabemos que vivimos un sistema federalista, que hay división de poderes, que hay niveles de gobierno, pero desde ahí empieza la diferencia del trato. Hace muchos años, yo tengo muchos años en la carrera judicial, más de 30 y tantos, la que era mi jefa le pregunta al presidente municipal en ese momento, yo estaba ahí escuchando, ¿cuál es la diferencia de la administración de justicia en un juzgado federal y en uno del Foro Común? ¿Por qué es tan distinto? Y yo escuché la respuesta que dio mi jefa y yo dije, ay, la señora no entiende lo que le preguntaron. O sea, el tema es que desde que empezamos distinto, ¿sí? Mientras que en el Poder Judicial de la Federación se busca la profesionalización, la capacitación, la especialización. Ahí está un instituto de la judicatura que tiene muchos años, que ahora está transformado y que tiene más obligaciones. En el Poder Judicial del Foro Común no empiezan así. Entonces ya desde ahí el ingreso al sistema es distinto. Luego, el respeto a las garantías de la administración de justicia, la inamovilidad, la independencia de criterio, los valores, eso no lo tienen en el Foro Común. Entonces, ahí el ascenso, o sea, los movimientos no se dan de carrera, no se dan privilegiando la capacitación, sino la relación. Nosotros, soy de esa generación, yo ingresé a través de un concurso de oposición, yo cursé 6 meses la carrera, la especialidad para administrar justicia en un juzgado de distrito, me capacité y cuando yo escuchaba las clases yo decía, ay Dios mío, yo podré ser juez, eso está muy complicado. Cuando nos hablaban del juez Hércules no, yo decía, no, yo creo que yo tenía miedo de poder desempeñar el cargo, o sea, es un nivel de conciencia y de interiorización de lo que es la función pública de la administración de justicia, que ahí creo que es lo que marca la diferencia. Entonces, sí hay una disociación, lamentablemente a la generalidad de nuestra población se le queda la imagen de esa primera fase. Y luego nosotros nos convertimos como elitistas, como los de arriba, como los inalcanzables. Por eso foros como que nos permiten tener una comunicación de cara a la sociedad, de cara a los jóvenes, a las mentes abiertas, pues es una oportunidad invaluable que no podemos desaprovechar. Esa es para mí el primer tema de la disociación. Ahora, ya en la reforma, ¿qué pudiéramos pensar de esa reforma como un reto para enfrentar los problemas de la justicia, la impunidad que nosotros estamos presenciando? Yo me quiero referir a un tema específico porque es la materia que trabajo, que es la materia del derecho de familia. El derecho de familia es algo que se vive latente en los hogares mexicanos. Cuando la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia, esas sentencias transformadoras del sistema jurídico, que fue en el concepto del libre desarrollo de la personalidad, que dijo que las personas se podían divorciar cuando se les antojara, simplemente porque decidieran divorciarse, se nos generaron otros problemas que no estamos enfrentando. Al momento de que se decreta un divorcio, se quedan las cosas que están dentro del matrimonio. ¿Qué se queda? Se queda la relación de los hijos, se queda la liquidación de la sociedad, se quedan las custodias, se quedan las convivencias familiares, todo eso se queda ahí. Y eso está generando un gran problema social. Los juzgados familiares están convertidos en un caos. También me tocó en suerte ser de las fundadoras de los juzgados familiares en Jalisco. En Jalisco hace casi 40 años
se generaron 2 juzgados de lo familiar, yo participé en uno de ellos, conozco cómo se inició el tema de la justicia de familia en México, en mi estado, en mi región. Bueno, pues ahora esa sentencia transformadora de la Corte nos está generando unos problemas terribles que nosotros como juzgadores y como sociedad, ya se fueron las compañeras de la sociedad civil que andamos metidas con el tema de la violencia, bueno, esa es la puerta grande de la justicia, pero estamos dejando los hoyos, esos hoyos que sí son importantes, que sí son lacerantes, que las madres están viéndose, que les quitan a los hijos, que van a un juicio, que ese juicio se tarda 2 años, que el niño cuando empieza el juicio era un bebé y por ejemplo cuando llega con nosotros ya tiene 8 años, yo digo, oigan, y ese es una tarea, es una deuda que tenemos con la sociedad. Yo discuto con mis compañeros, si quieren ver alguna sesión de mi tribunal y verán, todos los días discuto, oigan, ¿ya vieron cuándo empezó este juicio? ¿Ya vieron qué edad tiene esta criatura? ¿Ya vieron lo que nos hemos tardado en dar la justicia, una respuesta a un problema social? Creo que ahí está el acento en una transformación de justicia que deberá ser transformadora. Que la gente que llegue a su casa diga, el juez de amparo me defendió. A lo mejor es muy interesante la cita de jurisprudencias, de sentencias, de los tribunales, de los otros países, todo eso es muy bonito, yo se los agradezco. Pero el trabajo que nosotros hacemos en el día a día, en la trinchera de la Administración de Justicia, tiene muchos retos a vencer. Y uno de esos retos para mí es la dilación en la solución de los casos. Tendríamos que buscar en eso, y bueno, aquí dice que el maestro va a llegar mañana a platicar con nuestro presidente, pues tendríamos que pedirle aquí al doctor Caballero, pues que le diga a mi presidente que yo no tengo el acceso que usted tiene, pues ¿por qué no generamos, por ejemplo, juzgados especializados de distrito en materia de familia? Si generamos juzgados de cateos, cuando el sistema de seguridad en el país dijo que era muy importante tener una orden de cateo que no pasara por el sistema de los juzgados porque se filtraba la información y pusieron juzgados de distrito especializados de 365 por 24 horas para que estuvieran atentos a cualquier petición de cateo que formulara el Ministerio Público y se respondiera. Yo digo, ¿y por qué no se hacen juzgados de distrito en materia de familia que de inmediato resuelvan un tema de una madre a la que se le ha quitado la posesión de su hijo, o que se le ha privado, o que no le dan alimentos, y que entonces cobrar alimentos le cuesta más, ahora sí que le sale más caro el caldo que las habas. Dentro de las reformas que se proponen al sistema de justicia hay una importante, que les digo, son detallitos que a lo mejor los académicos se ubican en el ámbito de la discusión de por qué la reforma no se hizo democrática y por qué no discutieron todos. Pues ya está la reforma, ya no tenemos otra, hay que hacerla que funcione. Una de las cosas de las propuestas son, por ejemplo, en la Defensoría de Oficio, ahora se abrió a la protección del derecho de familia. Entonces, ahí ya hay un cauce, de desahogar este problema tan fuerte, tan sentido para nuestra sociedad, pero necesitamos más, no nos podemos quedar en eso. Necesitamos órganos jurisdiccionales, pues que los atiendan, y necesitamos recortar esos tiempos de administración de justicia, que una persona que se ve con la necesidad de demandar alimentos que son para vivir, para subsistir, que es un derecho fundamental, que hay un tratado internacional, que hay una constitución que lo prevé, pues que no se tenga que esperar 8 años para que le den una pensión alimenticia, ¿verdad? Esas serían cuestiones del orden común, porque son normas que se regulan en los códigos civiles. Pero si el juez del fuero común no me hace caso, pues que entonces el juez de distrito lo obligue a cumplir. Creo que esa pudiera ser, bueno, nos dijiste tantas cosas, Ale, y yo ya me quedé con una, pero con esa creo que
me genera pues un comentario muy profundo de algo que conozco a la perfección. Y bueno, el tema de los precedentes. Bueno, yo creo que eso sí es algo, ya lo dijeron con abundancia, que es algo muy importante. Simplemente yo les comento, con toda la humildad que puede tener una juzgadora, en mi tribunal, las sentencias que estamos haciendo ya están siguiendo en el formato esa guía. A lo mejor estamos empezando, a lo mejor nos estamos equivocando, a lo mejor no lo estamos haciendo bien, pero la intención de comprometer el criterio del tribunal a lo que ya dijimos antes, pues lo estamos dejando al menos en la forma expresada. Bien, gracias. Gracias, magistrada. José Luis, luego Patricio. Adelante. Estoy muy provocado también por lo que preguntaba Ali, por lo que preguntaba la magistrada. Son una serie de preguntas pues, muy importantes. Yo me voy a enfocar en dos nada más, y que son de todo lo que decía Alejandra muy provocador. El tema de la interpretación conforme, y ahí hay un montón de cosas que decir, pero quiero concretar dos temas. Uno es que ojalá que se recupere el sentido genuino de la interpretación conforme, que ha pasado de ser un principio de contraste normativo para integrar derechos a ser, lo que decía hace un rato, una herramienta procesal para conservar las leyes. Y parecería, y entiendo que por ahí el tono de Ale, parecería que esa herramienta procesal impide llegar al fondo de las cosas. Nosotros acabamos de tener en el tema de la objeción de conciencia un debate interesante, porque el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena decía, y muy simbólico también, decía, no hay que invalidar la Ley General de Salud del artículo 10, porque si lo declaramos inconstitucional, dice llanamente, no vamos a dar lineamientos. Si hacemos una interpretación, una declaratoria de constitucionalidad, se queda ahí. Y luego vamos a tener una omisión legislativa porque no nos van a hacer caso, que es otro tema al que no nos van a hacer caso. Y entonces vamos a tener ahora peor porque hacemos interpretación conforme y luego, hacemos la declaratoria de inconstitucionalidad y luego una omisión legislativa que nadie va a atender. Bueno, porque nadie va a atender el tema. Nos la van a traer acá. Sin embargo, ¿la Corte qué hizo? La Corte hizo una interpretación, declaró la inconstitucionalidad y además va a tener que emitir lineamientos, que es el sentido más preclaro de la interpretación conforme. Lineamientos interpretativos sobre cómo proceder para que el legislador luego haga su chamba en la confección normativa. Eso me parece de un simbolismo muy claro y de una posibilidad de cómo plausiblemente se puede emplear la interpretación conforme. Otra cosa es el problema muy grave, y lo quiero decir aquí, es de qué pasa con el Congreso de la Unión y la legislatura de los estados en no cumplir con la jurisprudencia, porque eso nos vamos a ver después, nos hemos visto y nos vamos a ver, digamos, cada vez con mayor contraste, si el Congreso y la legislatura de los estados van a acomedirse, por así decirlo. Bueno, no es que se tengan que acomedir, es una obligatoriedad, pero no lo hacen fácilmente, la armonización de las normas con los criterios de jurisprudencia que han emitido. Y el otro tema de la interpretación conforme tiene que ver con el tema, con las restricciones, porque lo decía el maestro Patricio y lo decía también Alejandra en el tema de la pregunta sobre el arraigo. Me parece que en el tema de las restricciones no hemos podido ver a fondo un error que tuvo la Corte de principio. Y el error es el siguiente: la contradicción de tesis
293 dice, como ustedes lo señalaron efectivamente, que las restricciones en la Constitución prevalecerán por encima de los tratados internacionales, con lo cual desarma el bloque y lo vuelve a separar. Pero el error que yo advierto de principio es que en realidad las restricciones no contrastan en ningún momento con los tratados, o no deberían, porque con lo que deben contrastar es con el bloque de constitucionalidad, que ese lo prevé el artículo primero. Es decir, las restricciones deberían interponerse a otros derechos o a derechos de la Constitución, interpretados de conformidad con los tratados internacionales. Y esa es una gran laguna, un gran signo de interrogación, un gran, digámoslo así, tache para la jurisprudencia de la Corte en ese tema, la verdad. Porque el tema de fondo no son los tratados, el tema de fondo es la ampliación de los derechos, la integración y la ampliación más protectora de derechos constitucionales y convencionales, que en bloque se opondrían a la restricción. Pero tras telón hay un montón de problemática y cómo se va a controlar judicialmente normas constitucionales que se oponen a derechos, a otras normas constitucionales, restricción versus derechos en la Constitución o en la Constitución junto con el tratado, ¿no? Y ese tema pues es de una gran complejidad en todos lados, pero en México es un tema fuerte, tabú fuerte. Y yo lo dejaría con esto, simplemente decir que en el arraigo la Corte ante esa problemática lo que empezó a hacer en una ruta que ya después no siguió, quizás porque ya se veía en la legislatura 2015-2018, había una iniciativa para reformar la Constitución en materia de arraigo, pero lo que empezó a hacer es declarar la inconstitucionalidad del arraigo en los códigos, sobre todo en aquellos que lo establecían en sede constitucional local, en sede legislativa local, ¿no? En las entidades federales. Yo ahí me quedaría. Y luego lo que decía Alejandra de la justicia cotidiana, pues sí, es un tema muy fuerte, muy fuerte. Ya ven que el CIDE hizo un ejercicio en el sexenio pasado de una propuesta de justicia cotidiana que, como muchas cosas en este país, pues cambia el gobierno y se queda en letra muerta. Pero en relación con lo que estamos viendo en este foro y el tema del Poder Judicial federal y los poderes judiciales locales, me parece que también se ha mandado un mensaje muy difícil para que transite la justicia cotidiana y sobre todo la justicia local. Es decir, nosotros hemos fortalecido, y eso se está viendo claramente aquí, y me parece muy bien, al amparo como el medio de protección de los derechos humanos. Muy bien. Sin embargo, el amparo sigue siendo un medio técnico, sofisticado, ¿no?, de un ámbito de justicia federal que va más que bueno. Pero las entidades federativas, sus instituciones de justicia, sus medios de justicia ordinaria, a pesar de que estos jueces y estas juezas locales sean jueces interamericanos, han recibido muchos reveses de la interpretación de la Corte. Es decir, y Marcos también quizá lo hemos conversado porque hemos estado en foros y pertenecemos a organismos de derecho procesal constitucional, pero es muy importante cómo el derecho procesal constitucional local, la justicia constitucional local, recibe dobles mensajes. Primero se impulsan las salas de constitucionalidad y defensa de los derechos y luego se va para atrás. Luego se impulsa el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y luego va para atrás diciendo que no pueden dejar de aplicar la jurisprudencia firme de la Suprema Corte y que no, etc. Luego empiezan los diseños novedosos en las constituciones locales sobre un sistema interpretativo de derechos humanos y vas para atrás, como le pasó a la Constitución de la Ciudad de México con la acción de inconstitucionalidad en 2017, que invalida un montón de disposiciones, entre otras, todo el tema interpretativo. Yo reconozco y bueno, considero que el artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México tenía una redacción muy poco afortunada y le faltó muchísima técnica. Pero esta justicia, donde sería la justicia más clara en sede local, cotidiana, de base, digamos, también recibe fuertes reveses para no crecer, como justicia protectora de derechos, me refiero, como justicia protectora de derechos. Y es una pregunta importantísima en México.
Es decir, si queremos que la justicia de derechos humanos sea eficaz, amplia, de toque de base de entrada, ¿por qué seguimos con el amparo a pesar de tantas reformas tan tecnificadas? ¿Por qué el amparo no puede hacer una reparación del daño integral? Por muchos esfuerzos que se hagan, sigue cerrado. ¿Y por qué la justicia local de derechos humanos sigue también tan golpeada y tan frenada? Finalmente, las entidades federativas son sedes productoras de derechos humanos. Hasta ahí lo dejaría. Las provocaciones son muchas. Muchas gracias, José Luis. Patricio. No, pues muchas gracias, Alejandra, por tus dudas, porque pues a mí yo voy a dejar más dudas quizá de las que voy a responder, porque me parece fascinante cuestionarnos estas cosas. En el tema de justicia cotidiana, yo te diría, pues hay que mantenernos vigilantes a ver qué hace el Congreso en cumplimiento del amparo concedido a la barra de abogados por la Suprema Corte, en el que le obligan ante una omisión absoluta legislativa a emitir el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí se van a regular cuestiones familiares, se van a regular cuestiones civiles y ojalá se digitalicen los procesos para transparentar su actuación. En el Poder Judicial Federal es muy distinto la manera en cómo se llevan a cabo los expedientes, cómo se tramitan, cómo tenemos acceso las personas justiciables a estos mismos. En los locales hay muchísima opacidad. Alejandra y un servidor en la barra hemos apoyado mucho al CPS, que es la Comisión de Participación Social del Estado de Jalisco en el sistema anticorrupción, para tratar de que haya transparencia y digitalización en los procesos judiciales locales, lo que va a beneficiar en mayor medida a los justiciables, además de formatos de fácil lectura, etcétera, ¿no? Queremos acercar la justicia a la gente, porque la justicia cotidiana es la que tiene, digamos, manchado la visión del Poder Judicial. Cuando se escucha Poder Judicial, y lo digo porque hasta en mi familia lo han oído, no, una porquería, oye, espérate, yo me dedico litigando todo el tiempo en federales y no tiene nada que ver el Poder Judicial Federal con el local. De verdad, hay una excelencia en el Poder Judicial Federal en su mayoría, son personas expertas, van a la escuela de formación judicial, tengo muchas amigas y amigos en el Poder Judicial Federal, tienen que tomar cursos constantemente, tienen que pasar exámenes, de verdad están comprometidas y comprometidos con su función. No es lo mismo el Poder Judicial local y lo digo con toda tristeza, porque es el punto de primer contacto. Es a donde llegamos los justiciables, a donde llegan los justiciables y donde reciben en mayoría de casos trámites sumamente lentos, pero bueno, pues es que reciben 3,000 expedientes al año, 4,000 expedientes al año, tienen presupuestos más bajos, en fin, vamos viendo qué puede hacer el Congreso de la Unión al momento de emitir el Código Federal para subsanar estos vicios. Obviamente la barra va a estar presente en ese seguimiento porque es su amparo. Fue un amparo que tramitó la barra con interés legítimo, se concedió en la Suprema Corte el amparo, se reconoció en primera sala interés legítimo y se concede este amparo contra omisión legislativa y quédense hasta diciembre, porque ahí hasta tengo entendido el plazo está en diciembre. Entonces vamos viendo si el Congreso de la Unión lo emite y cómo lo emite, porque luego vienen omisiones legislativas relativas, que también la Corte acaba de reconocerlo en primera sala en un amparo de artículo 19, donde dice, te reconozco interés legítimo y además reconozco que hay posibilidad de promover amparo en contra de omisiones legislativas relativas, no nada más de absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Legislé, pero legislé mal, te faltó. Vamos analizando la constitucionalidad de ello. Entonces, en justicia cotidiana ahí lo dejaría. ¿Cuánto se tarda la Corte en resolver los asuntos? Pues ya vimos 351 de 2014 resuelto en 2021. ¿Se tarda? Sí, sí se tarda. Esa es precisamente la función que se intenta depurar con la reforma, que sea un verdadero tribunal constitucional que pueda delegar el conocimiento de asuntos donde hayan preguntas constitucionales a los tribunales colegiados de circuito y a los tribunales regionales, a los plenos regionales a través de acuerdos generales. La Corte va a poder realizar esta facultad delegatoria, digámoslo de una manera, para poder ella enfocarse en asuntos que registran un interés excepcional en materia constitucional y que puedan fijar una línea para todas las personas juzgadoras del país. Ahora, el tema de la revisión judicial de las reformas constitucionales o de las restricciones constitucionales, yo creo que es un tema fundamental que hay que discutir y ahorita lo estamos viviendo con la reforma energética. No nos tenemos que ir muy lejos. Si se reforma la Constitución, no cabe amparo. 61, fracción primera de la ley de amparo. Es improcedente el juicio de amparo contra reformas o procesos de reforma a la Constitución. Esto a mí me parece, con todo respeto, absurdo. La Constitución tiene principios, valores, reglas, pueden ser interpretadas sus normas de manera teleológica, hermenéutica, etcétera. No puede ser que si la Constitución, digamos que se le hace un propio fraude a la Constitución para que no haya justiciabilidad de estas cuestiones, en cómo no vamos cambiando la ley, porque si te vas a la ley te vas a ir al amparo, vas a tener suspensión, te van a conceder el amparo y se va a anular. Vamos cambiando la Constitución.
Pero la Constitución, tanto el proceso como la norma, pueden generar violaciones a la propia Constitución o a los tratados internacionales que son Constitución por virtud del artículo 1 y 133 constitucionales. No hay que irnos muy lejos. Ese es el parámetro de control de regularidad constitucional. Lo que se busca es la protección de los derechos humanos, no restricciones. Hay que ser consecuentes con la reforma de 2011, con la interpretación que se le da. Cerrar las puertas a los justiciables y ahora que se tengan que ir a arbitrajes en CIADI, son arbitrajes de inversión en otro país donde eso no va a eliminar la norma de la Constitución, únicamente son indemnizatorias. No debemos de perder de vista que ahora con la Corte reforzada como Tribunal Constitucional hay que cuestionarnos esto de que no pueda conocer respecto de reformas o procesos de reforma a la Constitución, porque si no, pues ahí ya está un fraude facilísimo que se pueden aventar con mayorías absolutas o calificadas y ahí tenemos constituciones donde se amplían tremendamente catálogos de prisiones preventivas oficiosas, donde el arraigo, etcétera, y esto no es acorde con el bloque de constitucionalidad, no es acorde con los tratados internacionales y hay que cuidar que sí lo sea, ¿no? Los trámites en la Corte son largos, sí son bastante largos, toman su tiempo y es lo que están queriendo depurar, porque a veces también cuando les caen 3,000, 4,000 asuntos, imagínense a la Corte conociendo pues de todo esto, ¿no? A veces se pierde la fuerza de las sentencias. Ahorita el doctor Caballero, la magistrada Muro, yo le estamos platicando de algunas, pero esto ya es con el sistema de precedentes y vean cuántas salen. Salas a veces resuelven 40 asuntos a la semana, o sea, imagínense por sala y luego en pleno. Me ha tocado estar en la Corte, tienen así de expedientes del piso acá que se llevan el fin de semana las y los ministros para estudiarlos. No hay manera humana para poder concentrarse y resolver de forma íntegra esos asuntos y expedita también, porque como lo dice la magistrada Muro, hay valores fundamentales que se están debatiendo en esos casos. El interés superior de la niñez, pues de superior no tiene mucho, porque luego sus asuntos se acaban resolviendo en muchos casos cuando ya tienen mayoría de edad, que me desmienta la magistrada Muro si no es así. Llegan a cumplir la mayoría de edad en los procesos familiares y siguen debatiéndose cuestiones de convivencias, de custodia. Es absurdo, pues. Si hay un tema muy importante con justicia cotidiana, creo que tenemos que revisar otra vez este tema de las reformas a la Constitución, de por qué la Corte no tendría que conocer de eso, por qué no habría de conocer de esos temas, más con el parámetro de regularidad constitucional que ahora tenemos, donde, insisto, los tratados internacionales en materia de derechos humanos son Constitución. No los vean como algo lejano, así, no, es parte de nuestro derecho interno. Cuando México suscribe un tratado y el Senado lo ratifica, se vuelve derecho interno. Y si protege un derecho humano, como lo dice la Constitución, hay que hacer una interpretación pro homine, pro persona. Favorecer las restricciones no es pro persona, esa no es la protección más amplia. Al revés, te están diciendo, no, la protección más amplia no te la damos, mejor vamos sacando acá la restricción. Como lo dijo el doctor Caballero, a veces restricciones contra normas de la propia Constitución, pues genera ciertas dicotomías curiosas a la hora que analizamos esos temas. A mí me parece una aberración que llenen la Constitución de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Una aberración, pero se está haciendo. Entonces, ¿para qué son las constituciones? ¿Qué funciones tienen? Son documentos vivos. La Constitución no es un libro ahí que está escrito, que ahí por ahí es un documento vivo. Por eso también en la función del sistema de precedentes la Corte no debe de perder de vista que no se puede anquilosar. Un tribunal constitucional no debe perder su facultad de adaptarse a los cambios sociales y que el derecho sea dinámico y refleje eso, porque si no se vuelve sumamente injusto, se vuelve anacrónico. Y es lo que buscan también todas estas sentencias transformadoras. Vamos viendo cómo se desarrolla esto, tanto en la barra como en lo personal, y creo que el Poder Judicial estamos muy dispuestos a dialogarlo, a seguir ejerciendo el derecho a través de litigio estratégico para lograr sentencias vanguardistas como esta que les platico de la barra, en la que ya se está obligando al Congreso a legislar porque muchas veces no legislan. Traen otras prioridades, traen temas de agendas políticas, etcétera, y se dejan de lado muchos temas que nos importan y nos afectan a los justiciables. Entonces, ahí es donde la sociedad civil organizada podemos jugar un papel importante en el litigio estratégico. Este asunto que les dije de MUCD, de la cannabis, de la posesión simple, es litigio estratégico. Están defendiendo a una persona que fue detenida por portar más de 5 gramos de marihuana y está en la cárcel. Queremos cárceles llenas de personas que estén con posesión. El presidente Biden lo dijo en su propio debate, no tiene por qué haber personas en la cárcel que consumen marihuana, es absurdo. ¿Queremos llenar las cárceles o queremos una sociedad incluyente en donde lo que se dé beneficio es el derecho a la salud? O sea, cárcel para cuidar tu salud, ¿les parece razonable? Ese es el argumento, te doy cárcel para cuidar tu salud, es absurdo. Hay que analizar realmente las implicaciones que tienen los derechos humanos en las personas y ver que no se están resolviendo casos que, como así creo lo está haciendo el ministro Juan Luis González Alcántara, quien yo creía que era progresista, pero con este proyecto pareciera que no está resolviendo un caso de una persona que puede tener implicaciones muy grandes a nivel de precedente.
Entonces hay que cuidar mucho esta línea que vaya a dar la Corte, que no sigan con esa tradición que venían teniendo de la reiteración, en donde a lo mejor pasa desapercibido porque ya no estamos. Salas, si lo aprueban por 4, es presente obligatorio para todos los órganos inferiores. Y claro que si ahorita se está discutiendo ese tema en el Senado, pues el Senado va a tomar en cuenta lo que dijo la Corte. Mucho cuidado, Corte. Por favor, porque la ministra, resulta que la legalización está siendo un tema de mujeres, para que vean, las mujeres son las que más lo están aspirando, la exministra Olga Sánchez Cordero, la diputada Laura Rojas, etcétera. Son muchas mujeres las que están dando esta batalla por los derechos humanos. Yo las felicito, me declaro un aliado y aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Por cuestiones de tiempo, no sé si hubiese alguna otra pregunta en el público que quisieran plantear. De no ser así, pues podríamos concluir esta mesa que estuvo muy rica, muy reflexiva, como siempre, pues en los foros donde estamos, de José Luis, la magistrada y Patricia, bueno, que día a día ahí estamos platicando muchas cosas en la barra, pues siempre es interesantísimo conocer sus puntos de vista. Gracias de nueva cuenta por estar aquí con nosotros esta mañana tarde. Y pues felicito a Ale nuevamente por este esfuerzo de todo tu equipo, que fue, bueno, que ha sido un trabajo permanente que ahorita pues está materializando con este foro muy exitoso. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan. A nombre del Sistema Universitario Jesuita, a la presente y los presentes les queremos entregar un presente. Y a Pepe, pues te lo haremos llegar. Cuando vengas a Caliteso, te lo estamos guardando. Pues muchísimas gracias a todas y todos, especialmente a quien nos acompaña vía remota. Les esperamos y los esperamos a las 4 de la tarde en la conversación La Justicia Transicional, Verdad, Reparación del Daño, Garantías de No Repetición, desde distintas miradas. Muchísimas gracias, nos vemos a las 4.